Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a Infoenlace, a su sección internacional donde hacemos un recorrido y un análisis por el acontecer mundial. Como siempre es un placer para mí, les saluda Corina Cortés. Y el día de hoy, por supuesto, tenemos que hablar de las elecciones celebradas en los Estados Unidos este día martes, algo que representa un cambio geopolítico importante y también una pérdida de la hegemonía en lo que se conoce como la era Trump. Para poder entender un poquito, vamos a hablar acerca de cómo se maneja el sistema de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un gobierno federal, lo cual significa que tiene un gobierno central, pero también existen en cada uno de los estados su propia forma de administración y cada uno de ellos es autónomo para legislar en ciertos temas. Las ramas en las cuales se divide los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos se encuentra establecido en la Constitución y está la rama ejecutiva, representada por el presidente, vicepresidente y el gabinete, cuyas funciones por supuesto es implementar las leyes. Se encuentra la rama judicial, que está representada por el Tribunal Supremo y también por los juzgados federales menores, y el cuerpo legislativo, la rama legislativa, que es bicameral. Esto quiere decir que está la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes. El Senado es conocido como la Cámara Alta, y la Cámara de Representantes es reconocida como la Cámara Baja, pero ellos de manera conjunta se encargan de legislar, de discutir, de aprobar y de implementar las leyes como tal. Entonces, ¿esto qué significa? Durante los últimos años, digamos, existía una hegemonía republicana. Por lo tanto, cuando hay una hegemonía de un partido y el presidente de gobierno representa ese mismo partido, hay una sola línea a nivel de administración. Y esto es lo que ha permitido, de alguna forma, que Donald Trump haya podido declarar, elaborar decretos, plantear o proponer ciertas modificaciones de leyes, las decisiones que ha tomado en el ámbito internacional de salida o entrada de determinados organismos internacionales o de determinados tratados, la apertura de negociaciones con Corea del Norte, tiene la línea totalmente republicana, es decir, que obedece a una misma matriz de opinión. Pero por otro lado, con el triunfo de los demócratas en mayoría en esta Cámara de Representantes, lo que se conoce como The Representative en los Estados Unidos, esto cambia de alguna manera y sobre todo la visión del ciudadano y la visión de la comunidad internacional también comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque se habla entonces de que probablemente mientras que durante todos estos años existía una línea de participación bastante grande, de visión republicana, con la llegada de los demócratas al poder, algunas propuestas de carácter social puede ser que se abran, también podrán de alguna forma detenerse otras propuestas que se han planteado hasta ahora. Eso por un lado, pero por el otro también existe la desconfianza, porque ¿qué es lo que sucede cuando hay dos visiones políticas y un bipartidismo en una institución? A nivel general se corre el riesgo, por supuesto, de lo que es el bloqueo legislativo. Sin embargo, en los Estados Unidos hasta ahora se ha demostrado que el bloqueo legislativo no es tal. Durante muchísimos años y también en numerosas ocasiones, el Partido Demócrata y el Partido Republicano se han puesto de acuerdo para legislar y para establecer ciertas medidas. También hay otras en las cuales, por supuesto, se ha dado la suspensión o no se ha llegado a un acuerdo en temas un poco más delicados, sobre todo cuando se trata de los sistemas de salud y los sistemas de alimentación. Pero el caso es que este martes vimos un cambio importante, hubo una convocatoria masiva a través de las redes sociales, también se llamó a votar y se dio este triunfo. Esto no significa que los demócratas hayan ganado, esto significa que la Cámara Baja tiene una mayoría demócrata, porque realmente en la Cámara Alta tampoco se dio un proceso de triunfo, sigue siendo republicana y sigue estando con Trump. Pero, ¿qué es lo que pudo haber llevado a que se diera este giro tan importante este año luego de la salida de Barack Obama del poder y la entrada de Trump? Existen numerosas razones. Vamos a ir un poco hacia lo que son la parte social. Recordemos que cuando Trump ingresa, toma el poder, hubo una serie de discursos. Él tiene un discurso bastante llano, bastante coloquial, donde hace en ocasiones este uso de términos despectivos con respecto a la comunidad latina, la comunidad inmigrante. También recordemos que sigue estando, por supuesto, latente lo que es la modificación del sistema migratorio, la construcción del muro con México.
otros fenómenos que se han dado en los últimos años. Los atentados siempre han ocurrido, los atentados en escuelas siempre han ocurrido en los Estados Unidos, pero esto ha sido como muy frecuente, sobre todo a determinadas comunidades, comunidades latinas, comunidades homosexuales, comunidades judías. Se dio el desplazamiento masivo de esta caravana de Centroamérica a Norteamérica. Recordemos también que se dio la denuncia por parte de muchísimos miembros de la sociedad civil y muchísimos organismos no gubernamentales en el tema de los centros de internamiento en frontera y cómo supuestamente los menores eran separados de sus padres, la salida de los Estados Unidos del acuerdo de los tratados de la UNESCO, la negación de participar en el protocolo de Kioto, el acercamiento a Corea del Norte, la negación a lo que es la parte del control armamentista, el escándalo ruso, el escándalo de una famosa red social con respecto a la base de datos y cómo esto de alguna manera pudo haber participado directamente en la intención del voto del ciudadano norteamericano. Esto es todo un escenario que, por supuesto, en un país tan variopinto como los Estados Unidos, que tiene un altísimo porcentaje de comunidad latina, un altísimo porcentaje de comunidad lesbiana, gay, transgénero, o sea, es una población importante y sobre todo con una diversidad religiosa, hace que haya un descontento hacia lo que es la visión conservadora, porque recordemos que a pesar de que manejan ciertas líneas a nivel de política exterior, los republicanos son un poco más conservadores en su línea, sobre todo a nivel de lo que es la aprobación de determinadas leyes, el permitir el matrimonio homosexual, etc. Entonces esto llevó al descontento social y se da esta votación masiva donde en ciertos territorios, también llama la atención, en ciertos estados donde Trump también tiene empresas y ha sido inversionista, también se dio la votación hacia los demócratas. Pero, ¿qué es lo más importante, lo más llamativo que se ha dado en este proceso electoral? Y es los candidatos que han ganado. Primero tenemos que hablar del candidato que gana las elecciones para la gobernación de Colorado. En este caso, el actual gobernador de Colorado o el nuevo gobernador de Colorado es abiertamente homosexual y esto llama la atención porque va en contra de lo que es la visión conservadora de lo que es precisamente el Partido Republicano. También la primera puertorriqueña, 29 años, Alexia Ocasio-Cortez, apenas tiene 29 años, pero también tiene una representación de la comunidad latina y es reconocida abiertamente socialista. También está el caso de las dos nativas americanas, una por el estado de Nuevo México y la otra por el estado de Kansas, lo cual es su historia porque realmente son las dos representantes, digamos, más cercanas a lo que representa realmente el origen del estado norteamericano, y la primera musulmana por el estado de Michigan, Rashida Tlaib. El caso de Alexia no debería llamar mucho la atención porque recordemos que el Puerto Rico en los últimos años se ha visto muy golpeada por la política de Trump. Trump le ha dado mucho la espalda con respecto a lo que han sido las medidas de salud, la recuperación económica, la reconstrucción de la isla después de los huracanes. Entonces, por supuesto, la comunidad latina, hay muchos puertorriqueños viviendo ahorita en los Estados Unidos que se tuvo que ir a los Estados Unidos buscando calidad de vida y esto también pudo incidir. Entonces, viendo ese escenario, lo que nos permite evaluar es que existe un estado, los Estados Unidos es un estado variopinto, no es un estado, por mucho que se quiera hablar de que hagamos una nación grande, no es un estado 100% puro, es un estado que está conformado por inmigrantes, es un estado que está conformado por culturas, es un estado que está conformado por diversas religiones y va a tener que hacer una valoración de lo que es la tolerancia. Esto fundamentalmente. En otro orden de ideas habrá que ver también qué es lo que van a valorar, qué es lo que se va a evaluar en los procesos de discusión, pero sirve también de termómetro a lo que es el midterm Trump. Es la mitad de periodo de Trump, uno de los presidentes más mediáticos que existe en la actualidad, y habrá que ver si este triunfo de la Cámara de Representantes por parte de los demócratas representa una reevaluación, una reconsideración de lo que es Trump en las medidas que toma. A ver, porque tiene apenas el 40% de popularidad en los actuales momentos, a pesar de la recuperación económica de los Estados Unidos, lo cual también sirve para valorar que en una nación no solamente vale la parte de la recuperación económica,
y ver si va a haber acuerdos en pos del beneficio de la población. Entonces estamos ya en ese midterm donde vamos a ver si ese 40% de popularidad se incrementa o baja, porque entonces podremos ver un Trump que va a ser reelegido o un Trump que va a tener una administración de debut y despedida. Tendrá que evaluar muchísimo su estructura discursiva, tendrá que evaluar sus políticas migratorias y bueno, ya veremos de qué manera se sigue llevando a cabo. Bueno, y hasta aquí el análisis de noticias internacionales de la semana. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.